Muy buenos días, aquí desde Tiro Libre, con mi gran amigo Apolinar de la Cruz, gran portero, ex seleccionado dominicano, ex jugador de Dominguito, Bancredicar, no. No, jugamos fútbol primero en el año 78, estuvimos en el Juvenil de Honduras, de CONCACAF, en el Sub-20. Ya. Después de Juvenil de Honduras jugamos en la primera división con un club de San Pedro de Macorís. ¿Cómo se llama? Patrocinado por el equipo de San Pedro, patrocinado por la Universidad Central del Este. Ahí luego emigramos a Santo Domingo para estudiar en las universidades cuando nos graduamos de secundaria. Ya. O sea que yo estaba jugando primera división desde los 16 y 17 años. Jugué fútbol desde los 9 y en primera división debuté con 16 y 17 años con el equipo de San Pedro. ¿Cómo nace el fútbol contigo? ¿Tienes una guía, un profesor que te llama la atención y tú dices, bueno, voy a practicar este deporte porque tú tienes altura para básquet? Bueno, fíjate, en San Pedro de Macorís yo vivía cerca de La Normal. Ya. La Normal tenía pista de atletismo, baloncesto. Al lado de La Normal estaba un coliseo deportivo de boxeo. Luego al frente había otra escuela donde tenía una cancha de baloncesto. Era una zona totalmente deportiva donde yo me crié prácticamente, desde niño. Y el fútbol nace porque mi primo Manuel Sosa, que fue árbitro internacional de FIFA durante 12 o 13 años, visitó mi madre cuando yo tenía unos 9, 8 años. Tenía partido en San Pedro de Macorís, jugaba contra el equipo Calavera Oriental, él jugaba del equipo del Instituto Superior de Agricultura ISA de La Vega. Y el equipo de él visitaba San Pedro, él se quedó, vino un día antes, durmió en casa, se quedó a almorzar. ¿Y en qué cancha se jugaba eso? Jugaba en la cancha de La Normal. Ya. Entonces él me llevó al partido. Yo nunca había visto un partido de fútbol en mi vida, personal, ni siquiera por televisión, a los 9 años, 8 o 9 años. Y resulta que él me llevó al partido y me quedé impactado por el juego. Porque ya yo estaba jugando mini Benjamín, que era una categoría en baloncesto. Y el béisbol que jugamos todos los dominicanos, que es el pasatiempo nacional. Exacto. Esos eran los dos deportes que yo había jugado. O sea, jugaba organizado con entrenador, menores de 9, un 9, ¿verdad? Claro, niño. O mini Benjamín, en fútbol le llaman otro tipo de cosas. Y resulta que él me lleva a ver el partido y quedo impactado por el partido. Luego él volvió un fin de semana y practicó allá en San Pedro, fui a la práctica. Y ahí aproveché y vi la práctica del equipo Calavera Oriental. Entonces yo de mi casa iba a ver el equipo de San Pedro de Macorís entrenar. Y al principio con 9, 8 años yo me ponía detrás de la portería en la práctica de tiro a buscar los balones y dárselo al portero. Los balones que se iban fuera, yo iba y lo buscaba como un recoge pelota de la práctica de portero. Y al final los españoles de San Pedro de Macorís, encabezados por Ángel Tarrazo, se ponía a darme práctica de portero desde los 9 o 8 años prácticamente. Entonces yo tuve era el mismo que corría el mismo que corre, que terminó su carrera corriendo carros de velocidad en el autódromo. Ese señor vino tenía la zapatería Tarrazo también. Y también tenía la tienda Tarrazo en el Conde. Ya. Bueno, Tarrazo llegó aquí con 18 años. Ya tú te me vas a imaginar, con un talento increíble, con un portero de segunda, tercera división en España. Llega aquí con 18, 19 años. Y ese señor, con toda esa técnica individual, se la transmite a un chico de 8 o 9 años. Claro, tú quedaste impactado entonces. No, después de cada práctica de portero, como yo le pasaba los balones a él y él no tenía que buscarlo atrás, el premio era entrenamiento después de la práctica a mí como portero. Mira, ya tú te puedes imaginar, yo tenía un entrenador español, diría yo, de porteros, con 9, 8 años, por eso pudimos desarrollar una técnica individual. Bueno, él siguió entrenándome en San Pedro hasta que yo partí a la capital, a la universidad. Entonces yo llego a la universidad en San Pedro, en la UNFU, empecé a estudiar, y
me llaman a la juvenil de Honduras, para el juvenil de Honduras del 78. Ya en el 77 y en el mismo 76 yo había participado en primera división con el equipo de San Pedro, un chico de 17, 16 años, parado en la portería, jugando en esa época contra equipos como Monte Carlo, equipos como el América, manejado por Quispe Mendoza. Ya yo había estado en los Juegos Nacionales Estudiantiles, participando por San Pedro. Ahí conozco casi la mayoría de los grandes jugadores que conocí en mi año, Rafaelo. Todo el equipo del Distrito Nacional estaba conformado por jugadores de los Minas y del Ensanche de La Paz. Ahí me reconozco a Marcelo, a Rafaelo, a Juancho Carretero, a muchos jugadores de Mundo, jugadores que jugaban en el equipo del Ensanche de La Paz, a Ney, que era su entrenador. Ahí estaba también la gente de Dominguito. Estaban algunas personas también del Club Dominguito, de los Minas, de Pascual, aquel famoso Pascual. Gente de Jaina, ¿no? Y de Jaina, o sea, el equipo del Distrito Nacional, yo conocí una cantidad de jugadores ya con un sub-15, un sub-16. Cuando ya yo llegué a San Pedro... ¿Y qué tal le fue en Honduras? En Honduras fue un desastre porque tuvimos una gente dirigiéndonos a nosotros que no tenía ni siquiera idea del juego. Yo llegué después de un día que ellos llegaron, porque yo tenía exámenes, ya yo empezaba en la UNFU y tenía exámenes en la universidad, y yo tuve que ir a Honduras. Cuando ya el equipo estaba allá, me pagaron el ticket aparte, hice una escala en Curazao. Eso tú llegaste después, entonces. O sea, yo viajé después que el equipo estaba allá, y entonces llegué sin practicar, claro, sin conocer el equipo ni nada. El primer partido con 40,000 personas en el estadio. Imagínate tú, un chico de 19 años, entrar a un estadio con 40,000 personas sin haber practicado en ese estadio. Lo más grave del asunto es cuando nosotros vemos ahora en los partidos de fútbol que los equipos, antes de ir al partido, la gente hace un reconocimiento del campo. Claro, un calentamiento. Un calentamiento, que tú te pares en la portería. Imagínate, el entrenador dominicano en Honduras no pidió un reconocimiento del campo. No teníamos idea de fútbol. En realidad no teníamos ni siquiera conciencia de lo que era eso. Y fuimos a prácticamente un matadero. Primer partido contra Canadá, un desastre de goles. Y el segundo partido contra Honduras, otro desastre de goles. O sea, fue fatal, porque no teníamos ni siquiera idea de lo que era eso. O sea que como está pasando ahora, pues, ¿no? O sea, el problema con el fútbol dominicano es que tiene jugadores, hay capacidad, hay ganas de hacer las cosas, pero lo que nos falta son entrenadores. No creo que eso es el tema de ahora. Santiago, en la época que yo fui a Honduras en el 78, si yo había visto 2 partidos por televisión, fueran muchos. Bueno, ahora un chico cualquiera ve 20 partidos por televisión a la semana. O sea, es otro mundo. Eso es otro mundo. En esa época no se pasaba televisión. Oye, nosotros no teníamos ni idea de lo que era eso. Pues fíjate que el entrenador dominicano, Chago Popular Macarriel, no pidió un reconocimiento del campo. Llevó a los jugadores a un matadero prácticamente, donde ni siquiera conocieron el campo. No tuvimos una práctica de la portería ante un equipo como Canadá, que venía de gira por Europa. O sea, estábamos totalmente era una cenicienta el fútbol dominicano en esa época. Bueno, regresas aquí y juegas primera división. ¿Por qué club? Bueno, jugué a un distristal con el América, de Quispe Mendoza. Y luego de ahí vi que no había mucho futuro en el fútbol en la UNFU, y me cambio de universidad por el fútbol y me voy a la UAS. Y ahí juego. Sí había fútbol. Entonces ahí juego en los primeros juegos universitarios representando a la UAS. Jugamos. ¿Cómo te fue ahí? Nos fue muy bien, quedamos plata y perdimos el partido final contra Lucamaima 1-0 en el Estadio Olímpico. Perdimos la medalla de oro. Perdimos 1-0 de la Ucamaima, que era un equipo de primera división impresionante. Nosotros éramos prácticamente juveniles y perdimos de la Ucamaima. Esa fue mi primera experiencia grande en el fútbol aquí, porque le ganamos a todas las universidades y fuimos a la final contra la Ucamaima. Luego estuve en los entrenamientos y estaba seguro para Medellín 78. Yo quedé prácticamente en el equipo.
fui desplazado por Radamés por una lesión en un partido de primera división donde Rafael Pérez Gómez me lesiona el tendón de Aquiles en una entrada que me hizo, yo jugando como defensa porque expulsaron a un jugador, no nos quedaba gente, quedaba el portero suplente, yo tuve que ir a la defensa para que el portero suplente entrara, de un equipo que no teníamos. O sea, fue al revés, porque siempre sacan un jugador para entrar un portero. Ajá. Y ahora entraron un portero por un jugador porque no había más. Nada más teníamos un hombre en la banda y era el portero suplente. Qué anécdota. Una cosa increíble. Entonces yo, que quedaba como tercer portero para Medellín 78, fui lesionado en el tendón de Aquiles en una entrada que Rafael Pérez Gómez me hizo. Pero Pérez Gómez jugaba de la UAS. Pero jugaba en Monte Carlo en esa época. Monte Carlo. En esa un delantero. Un delantero muy joven, de unos 21 años, 20 años. Y nada, me perdí Medellín 78 cuando estaba sembrado y llevaron a Radamés de Jaina, el portero de Jaina, Radamés, cuando éramos Bellman, Harry y yo. O sea, ese era el equipo, esos eran los tres porteros que estaban sembrados para Medellín. Entonces yo tuve la lección, entrenábamos cuatro, Radamés, Bellman, Harry y yo. Y yo estaba seguro porque ¿qué pasó en Medellín? En Medellín el equipo dominicano tuvo una actuación impresionante, la gente ni siquiera se lo puede imaginar. El equipo dominicano pierde un partido, creo, contra Venezuela y empata a 1 con México. Wow. A 1 con 50,000 personas en el Estadio Nacional de Medellín, en el Anastasio Girardot. Es una de las, sí, diría yo, es una victoria. Empatar con México en el 78 con 50,000 personas en el estadio, para mí una victoria. Mota hizo el gol. Y y México empató con Dominicana. Dominicana anotó el primer gol y México empató. O sea, empatar a 1 con México, yo creo que eso no lo sabe mucha gente en este país. Lo que pasa es que el fútbol en este país es prácticamente secreto. Aquí la gente no sabe muchas cosas. Luego, el juvenil de Los Ángeles en el 80, Dominicana empató con Costa Rica en el Estadio Olímpico de Los Ángeles. No pasaban, pero son anécdotas del fútbol dominicano impresionantes que están ahí. Luego vienen los Panamericanos de 79 en San Juan, Puerto Rico. Estamos perdiendo de los Estados Unidos y Antonio Mujica Sánchez Esteban comete un error increíble cuando su mejor jugador lo deja en cancha en el partido de Juegos Panamericanos del 79, los mismos Juegos Panamericanos que se están celebrando en Perú. Bueno, sí. Dominicana clasificó para los Juegos Panamericanos. Sub-23. No era sub-23. En esos Panamericanos jugaba el equipo grande. Recuérdate que en esa época existía la guerra, existía la Unión Soviética, y la Unión Soviética iba con su mismo equipo a los Juegos Olímpicos, como iba a las Copas del Mundo con su mismo equipo. Por lo tanto, Dominicana iba con su mismo equipo a los Juegos Panamericanos, que iban a la eliminatoria de Copa del Mundo, porque no existía el amateurismo, y si tú tenías un fútbol amateur, tú ibas con tu equipo a todas las competiciones. Entonces el equipo dominicano de los Juegos Panamericanos en el 79 estaba perdiendo de Estados Unidos, y le sacan una tarjeta amarilla a la estrella del equipo dominicano, la superestrella del equipo dominicano, que era Rafael Pérez Gómez en esa época. Y recuerdo que mi primo Manuel me hace la anécdota de que Mujica Sánchez Esteban, de que alguien le comunicó a Antonio Mujica Sánchez Esteban, aquel famoso entrenador de origen vasco que tuvo en República Dominicana muchos años, y que es parte del desarrollo del fútbol dominicano. Sí, parte del desarrollo. Claro, parte de la historia del fútbol dominicano. Comete el grave error de dejar con una tarjeta amarilla en un partido que no significaba nada, que el hecho de perder de Estados Unidos, el partido que nos daba la segunda ronda de República Dominicana en esos Panamericanos, era el partido contra Puerto Rico. Y en vez de sacar a su estrella, que tenía una tarjeta amarilla, y guardarlo para el partido que nos daba la clasificación, lo deja jugando. Rafael Pérez Gómez comete una falta, una segunda falta, y lo echan, y pierde el mejor jugador dominicano para el partido clave contra Puerto Rico, donde perdemos 1-0 de Puerto Rico, en una de las pocas derrotas que hemos tenido de República Dominicana contra Puerto Rico. Creemos que en paz descanse el señor Mujica Sánchez Esteban, fue uno de los grandes errores de dirección técnica que se ha hecho aquí. De repente, tú sabes, el partido caliente, no quería perder. No, es que ese partido no significaba nada para la clasificación, que era un grupo de 3. Claro.
un grupo de 3 que clasificaban 2 para la segunda ronda. Y si te queda el partido contra Puerto Rico, que es tu partido que te da la clasificación, ¿cómo dejas tu mejor hombre en cancha con una tarjeta amarilla? Santiago, tú vienes de un país de fútbol. Es una cosa elemental. Saca a tu hombre y guárdalo para el partido que te da la clasificación. Y así un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasó luego de eso, de esos Panamericanos? En esos Panamericanos lo elimina Puerto Rico. De las pocas derrotas a nivel en toda la historia. Recuérdate que Puerto Rico siempre ha sido hijo de Dominicana en fútbol. No sé en otro deporte. La rivalidad entre esas dos islas en todos los deportes es impresionante. Pero nosotros dominamos los enfrentamientos. Sí, la rivalidad siempre con Puerto Rico estaba en básquet, en vóley, en todo, en béisbol, en todo. Pero en Puerto Rico nosotros siempre lo hemos ganado en fútbol. Yeah. Esta es una de las pocas derrotas que República Dominicana ha tenido de Puerto Rico en su historia. Una derrota que te estoy diciendo es un error. Ha habido muchas fallos en nuestro país, en el fútbol de nuestro país, por problemas de dirección. Eso. De dirección técnica, de problemas conceptuales en el fútbol. Muchos problemas hemos tenido. O sea que nosotros más debemos invertir en entrenadores calificados. No, ahora ahora sobra eso. Sí. Yo diría que ahora tenemos muchas cosas buenas. Yeah. O sea, no es lo que yo te estoy contando de los años 79, 80, es algo que no tiene nada que ver con el fútbol actual. Okay, ahora son otros los problemas. Vámonos a la década del 90. Bueno, los años 90. Cuéntame de los años 90. Bueno, entrando en los años 90, tuvimos una de las tragedias, diría yo, del fútbol dominicano. Cuando el presidente del Comité Olímpico Dominicano, José Joaquín Puello, habíamos clasificado para los centroamericanos de Cuba. No recuerdo si eran panamericanos o centroamericanos de Cuba o eran de Indianápolis. No, exactamente. Lo que pasa es que metieron una delegación de arte y cultura y dejaron el equipo de fútbol, que para su crecimiento necesitaba eso. O sea, ahí se ve lo alejado que estábamos de lo que es de lo que significaba el fútbol a nivel mundial. O sea, el país no tenía idea de lo que era este deporte. Tú dejar el deporte número 1 del mundo, un deporte con 180 países como pasatiempo nacional. Claro. Nosotros entrenar durísimo. Creo que era Indianápolis. ¿Y que dejó el equipo? Y el Comité Olímpico deja a un equipo clasificado para llevar la delegación de arte y cultura. O sea, conceptualmente, cuando tú ves que Estados Unidos ha gastado millones de dólares por la grandeza de este deporte, porque sabe lo que significa este deporte, y ese Comité Olímpico saca a la selección dominicana de fútbol para llevar la arte y cultura. Son de las grandes frustraciones del fútbol. ¿Qué pasó después? Bueno, vinieron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santiago 86, claro. Siguió el proceso. Bueno, como clubes nosotros hicimos una gira por Haití, yo como portero del equipo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y tenemos la única victoria dominicana a nivel de clubes, a nivel de selección nacional en el Estadio Nacional Silvio Cató, con 30,000 personas en el estadio. El equipo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo derrotó a un equipo profesional haitiano con 2 jugadores que venían de jugar en Bélgica. Lo derrotamos 2-0 en el Estadio Silvio Cató de Puerto Príncipe, Haití, con nada más y nada menos que Baby Doc y Michelle Duvalier en el palco presidencial. En una de las victorias dominicanas más impresionantes a nivel de cualquier tipo de deporte. ¿Qué equipo era el haitiano? El Etroa haitiano. La Etroa. Se llamaba en español La Estrella haitiana. En esa época era los Violet. Sí, nosotros hicimos una gira por Haití, empatamos en Gonaives, perdimos en Los Cayos y ganamos en Puerto Príncipe para en una de las giras deportivas de cualquier club dominicano más impresionante en un país donde el fútbol es el deporte nacional. Claro. O sea, empatar en Gonaives, perder en Los Cayos 1-0 y ganar 2-0 en Puerto Príncipe. Yo no creo que haya otra gira de ningún club dominicano en un país. Yo he visto muy pocos clubes dominicanos que hacen gira en Haití. O que hacen gira en cualquier país. Pero es otra historia. Mira, nosotros, óyeme, déjame seguir hablándote, porque lo que está pasando ahora no tiene nada que ver con lo que está pasando lo que pasaba en el pasado. Bueno, entonces
Entonces el Club UAS hace esa gira, luego la selección nacional es tomada por Jorge Rolando Bauer por primera vez. Jorge Rolando Bauer preparó los arqueros dominicanos entre 1978 y la víspera de Santiago 86. Yo creo que muchos arqueros dominicanos tienen una base extraordinaria de Jorge, porque yo diría que Jorge, por haber jugado segunda división en Francia, jugar en Argentina, tener una enorme técnica individual, o sea, yo creo que Jorge, la técnica individual en el área de la portería, yo diría que mi formación como arquero es un 80-90% viene de Jorge Rolando Bauer. Qué bueno. Que formó muchos arqueros en este país y que era un entrenador de arqueros, inclusive de entrenadores que tenían menos nivel que nosotros. Yo creo que él preparó los arqueros en el 78 en Honduras. Sigo creyendo que el resultado de República Dominicana en Honduras hubiese sido diferente si hubiese respetado el hecho de que este señor viene de un país de fútbol y que debe ser él el entrenador del equipo nacional. Fíjate que en Estados Unidos quienes hablan de fútbol en ESPN son argentinos, uruguayos, peruanos, mexicanos, colombianos, norteamericanos. Entienden que ellos son los que saben de fútbol. Exacto. Y son los que comentan el fútbol. Entonces, y fíjate que en el mismo México, un entrenador, alguien que viene de Argentina le dan la preferencia. Todo el que viene de un país de fútbol, tú tienes que dejarlo que entrene el equipo. O sea, no es verdad que Chavo Macarriel, por más fútbol que supiera, tenía un background lo suficientemente fuerte como para manejar un equipo nacional y llevarlo a Honduras. Yo creo que ¿Qué pasó con Bauer con esa selección? Bueno, Bauer se va invicto antes de Santiago 86. Viene una selección llamada de Johnny Walker, un equipo Johnny Walker, una selección de New Jersey, a jugar con nosotros y él se va invicto. Creo que hubo otro intercambio internacional también que él se fue invicto contra un equipo de Antillas Neerlandesa. Pero hay un tema que, así como digo la parte positiva de Jorge, que es un hombre espectacular, yo nunca he visto a nadie que ame tanto su trabajo como Jorge. Él ama lo que hace. Claro. También el mismo amor por su trabajo no hizo entender de que este es el Caribe, de que la temperatura aquí es 34 grados, y quizás no entendió, aunque en lo que pudimos sobrevivir a eso, aprendimos y manejamos técnicamente bien, de que él daba un tipo de entrenamiento de un país donde la temperatura promedia 15 o 16 grados, y de que es muy agradable entrenar en París, entrenar en Londres, entrenar en España, donde tú tienes una temperatura de 15 o 16 grados y los entrenamientos son durísimos, pero no es el Caribe. Entonces él no entendió eso. Muchos jugadores se lesionaron durante ese periodo, y hubo una huelga, una rebelión de una parte de los jugadores, y otra parte lo apoyó a él. Dentro de los que apoyaron a Jorge, que se mantuvieron apoyándolo a él, estuve yo, porque yo entendía de que él tenía conocimiento nuevo, pero hubo una rebelión en los entrenamientos para Santiago 86. Había unos entrenamientos que temprano en la mañana eran muy duros. Muy duros. Mucha gente se lesionó, mucha gente tuvo lesiones que fueron inclusive permanentes. Hubo una rebelión en ese sentido. Y yo creo que nadie es perfecto, él no es Dios. Digo, para mí es como si fuera un padre. Un padre hermano, porque no es que me lleva 50 años, o sea. Es una persona que, te digo que inclusive nosotros lo seleccionamos a él como la persona que fue mi padrino cuando me eligieron al Salón de la Fama. Él fue mi edecán, o sea, porque para mí, como te digo, lo que yo tengo de conocimiento técnico de la posición de portero, o sea, el nivel técnico individual que yo adquirí, en un 80-90% me lo proporcionó Jorge Bauer, que para mí es el mejor entrenador de arquero que tuvimos. Pero cuando tomó el equipo nacional, hubo una queja de los jugadores de que seleccionaban. Él se fue invicto, él se fue invicto. Claro, pero de repente los jugadores no tenían pues ¿cómo se llama esto? Las costumbres de jugar en un equipo de primera división, sino era un equipo amateur. Era un equipo de jugadores amateur, claro. pero el tema era que el entrenamiento, a ser tan duro que él daba, especialmente el primero que trabajó circuitos aquí. Tú sabes lo que es el circuito. Sí. Circuito es que tú brincas una valla, que te metes por debajo de otra cosa, de que tú te vas entre los palos. Circuitos. El primero que tuvo, el que manejó los conceptos de circuito, porque Jorge estaba muy avanzado a la época que nosotros estábamos. Además,
él no entendió de que el clima no era favorable para ese tipo de entrenamiento. Ahora mismo porque quizás veía circuito, pero lo haces de una velocidad no rápida, exacto, sino lenta. Fíjate, la concepción él entendía, y yo lo entiendo a él porque también Mújica pecó de esa situación. Yeah. Los entrenadores europeos y sudamericanos que venían a la República Dominicana entendían que el jugador dominicano no podía jugar al fútbol. Y que la concepción futbolística del jugador dominicano era no dejar jugar al contrario, no dejar jugar al rival. Yeah. Que el rival no juegue. Para que el rival no juegue había que tener una preparación física muy profunda, muy fuerte. Jugar un 4-5-1, aguantar atrás, no dejar jugar al contrario con una preparación física muy fuerte, porque él en su concepción entendíamos que no teníamos un background de fútbol para exponernos a jugar, a tratar de jugar. Oye esto, él entendió, como entendieron muchos jugadores europeos, entrenadores europeos que vinieron aquí al país, de que el jugador dominicano no tenía una historia de fútbol, no tenía un background de fútbol, no tenía un manejo de fútbol desde los 7, 8 años, no había una historia de fútbol como para que el equipo dominicano saliera a jugar. No podíamos jugar. Entonces nos entrenaron durante años, incluyéndolo él, a no jugar, sino a no dejar jugar al rival a través de una condición física muy fuerte, y jugar a un contragolpe con jugadores como Rafael Pérez Gómez, como Mota, como Junior Mela, que un gol providencial de contragolpe anotáramos y luego cerrando atrás. Esa era la concepción. Y para jugar ese sistema táctico había que tener una tremenda condición física. Claro. Pero que resulta que la condición física tremenda, que tú ves que hay muchos clubes europeos que juegan esos sistemas, que son prácticamente físicos, tú la puedes adaptar en países donde el clima te favorece para ese tipo de entrenamiento. El clima nuestro, entrenar en San Cristóbal al mediodía, con ese tipo de circuitos al mediodía, jugadores, entonces él no iba a una alimentación en el sótano del Centro Olímpico deficiente, atención médica deficiente, lugares de alojamiento de jugadores deficientes. Tú no puedes, con todas esas deficiencias, meterle, sacar lo positivo. Cuando esos entrenamientos que él pretendía dar eran para jugadores que después que se venían ese entrenamiento venía una tina de agua caliente con inyecciones para recuperación, con atenciones médicas, como si tú estuvieras en Europa. Claro. Entonces esa es la equivocación que él tiene, pero no la tuvo él. El pobre quiere un resultado. Lo podemos entender tú y yo que sabemos de fútbol, porque esto es una conversación de gente de fútbol. Claro. Lo podemos entender tú y yo. Yo quiero un resultado para mantenerme en el puesto, para mantener mi historia, mi currículum, y para yo tener ese resultado yo tengo que poner gente a jugar un 4-5-1 y no dejar jugar el contrario. Yo necesito una condición física sí o sí, y no se detuvo a ver qué es lo que comen estos chicos, dónde duermen estos chicos. Eso no le importó a él. Y mucha gente se lesionó y hubo una huelga, una rebelión. Sí, yo me mantuve ese tipo de entrenamiento. Yo me mantuve respetando al entrenador. En el grupo que se quedó con el entrenador, y hubo un grupo que hubo una huelga, la federación no pudo. Claro, y el equipo cuando hay una situación así, tú sacrificas a una sola persona. No puedes sacar todo el grupo que está en huelga. Claro. La federación no tuvo. Bueno, entonces al Bauer irse, ¿quién entra? Bueno, se va Jorge Rolando Bauer. Seguimos en la primera división, jugando todas las primeras divisiones con la UAL, los grandes partidos. El grave problema de República Dominicana, y te lo voy a decir antes de hablarte del tema del Santiago 86, es el hecho de que aquí, en esa época, en la primera división, tú jugabas 6 partidos al año o 8 partidos al año interesantes. Los 2 partidos con Moca, los 2 partidos, si tú jugabas, los 2 partidos con San Cristóbal, los 2 partidos con La Vega. Entonces había el resto era relleno. El resto era relleno. Había muy poca competición. Es impresionante. Hay gente que nos dice, especialmente los extranjeros que estaban en los estadios viendo los partidos, italianos, peruanos, mexicanos,
que ellos se sorprendían del nivel técnico que nosotros llegamos a tener y la calidad de jugadores que llegó a tener este país. Que lo tuvo natural, porque no lo prepararon, no sin tener la competición de altura, porque tú jugabas al año 6 partidos importantes. ¿Cómo llegamos a tener este nivel técnico? Con 2 partidos en Moca, 2 partidos en La Vega, 2 partidos en San Cristóbal y el rival de la capital, que cuando no era para acreditar era la OIM o era la Mundial. Entrenando una vez por semana. Entrenando 2 veces a la semana y una vez el domingo. O sea, cuando tú ves estos jugadores ahora entrenando diario, 2 veces al día como profesionales, yo me pongo a pensar en un Humberto Nova, en un Mingo Mejía, en un Domingo Pérez Montero Piqui, en un Junior Mela, en un Atles Rosario, en un Pliego de La Vega, en un Lalo, yo me pongo a pensar en esos jugadores profesionales con dinero como tienen estos chicos ahora, con la calidad. O sea, ¿a dónde hubiésemos llegado nosotros? Cuando llegamos a empatar con México con 50,000 personas, nadie lo sabe. Aquí hay un montón de extranjeros que están llegando a este país, Santiago, creyendo que ellos están trayendo el fútbol a la República Dominicana. Y esto es una locura. Esto es un montón de uruguayos y de otros que dicen que ellos trajeron el fútbol aquí. Yeah. O sea, nosotros estamos participando en eliminatoria de Copa del Mundo desde los años 70. Claro. O sea, jugando en el estadio de 40. Pero mira, es una buena historia eso. Deberíamos... Todo eso que me estás diciendo, porque he estado hablando con William también, he estado hablando con Bauer, he estado hablando con mucha gente, y deberíamos hacer un compendio de eso para que la juventud de ahora sepa dónde está parada. Óyeme, el equipo dominicano participó en todas las eliminatorias de Copa del Mundo, eliminatorias olímpicas. Claro. Entonces, que le fue mal porque no hubo preparación previa, no hay entrenadores y eso es otra cosa. Entonces, no hay jugadores. Nada. Entonces, otra cosa, la dirigencia deportiva no permitía que jugadores se fueran al extranjero. Yeah. Donde el jugador dominicano podía manejarse. Fíjate que se va Faña, que se va este muchacho, el portero Lois, que se fue Junior Mejía. O sea, hubo gente que en estos momentos, en estos últimos años, se fueron al país a mejorar su nivel técnico. Entonces, ¿qué pasa? Panchito se fue a España. Panchito se probó, sí, pero le dio una lesión en el menisco terrible. Pero lo que te quiero decir es que no había mucho un interés de la federación de que los jugadores emigraran. Hubo una experiencia de Junior Mela en Curazao, de intentar irse, que fracasó porque hubo un obstáculo de la federación. Porque oye, ¿qué pasa? Cruz también se fue a su. Oye, ¿qué pasa? Esas federaciones de esa época entendían que si la selección dominicana tenía buenos resultados, ellos justificaban sus puestos en la federación. Claro. Entonces, si los jugadores se iban al extranjero, no lo podían. Entonces, no podía retenerlos para ellos manejar buenos resultados que los mantuvieran en sus puestos, que los mantuvieran con cierto nivel de presencia. Entonces, ponían obstáculos para que los jugadores se fueran del país. Todo un completo error. Un error inconcebible. Necesita de las ligas en esos profesionales para venir a jugar por aquí y que en su club también crezca, porque cuando tú como jugador profesional tú dices, señor entrenador, permiso que voy a ir a jugar por mi selección, ya tú estás ganando un puesto de titular porque estás jugando por la selección de tu país, ¿no? Eso es en cualquier país de donde se juega el fútbol, que al jugador valoran cuando juega por su selección y le suben el sueldo si juega por su selección, porque es más cotizado. Pero en esa época pues había ese error, ¿no? Bueno, entonces seguimos con la temática de martes y jueves, claro, entrenamiento, gente trabajando con hijos, con esposas en las universidades. Imagínate, tener resultados como nosotros llegamos a tener resultados, con gente que trabajaba, que tenía hijos que llevar leche a la casa, comida, trabajar, estudiar y practicar un par de horas los martes, un par de horas los jueves, llegar a tener el nivel técnico que tuvo un tipo como Piqui, un tipo como Chuchú Delgado de San Cristóbal, un tipo como Humberto Nova, una gente como Pliego, una persona como Detler Sánchez. O sea, el nivel técnico de los jugadores que hubo en esas épocas y más antes que nosotros. Huáscar Sánchez, señores, estamos hablando de Huáscar Sánchez. Aquí no hay dos defensas en este torneo como Huáscar Sánchez. Oye, un Porfirio Silvier, tú no lo encuentras ahí.
un defensa como Porfirio Silva, tú no lo encuentras en este torneo. Y bueno, también habían extranjeros, ¿no? Estaba... mucho talento, un Ben Yusel Saidani, que era un magnífico jugador. Estaba el venezolano en la portería de la Mundial, recuerda que estaba un Santiago de Perú. Había grandes jugadores. Pero siempre te quiero decir una cosa. No, y también estaba este señor Jimmy de Portugal. Había muy buenos jugadores extranjeros, pero era un fútbol totalmente amateur, martes y jueves y el partido del domingo, 6 partidos de nivel al año. O sea, Johnny Sati también. Simone, que era un gran defensa. O sea, era un fútbol que se jugaba por amor, no había dinero, no había esa gran cantidad de dinero. Dice que Molinar fue que revolucionó el problema del dinero, y te lo voy a explicar por qué. Es una larga historia. Pero fíjate, cuando llega a Santiago 86, yo estoy en la cumbre de mi nivel técnico de mi carrera, en la cumbre en el más alto nivel de mi carrera. Estábamos Carlos Tineo, que para mí es uno de los mejores porteros dominicanos de todos los tiempos, el animal, y está Belma Mejía retirándose ya casi con 40 años casi en Santiago 86. Casi 40 años, un tipo con un altísimo nivel de experiencia, aunque físicamente, en velocidad, en técnica, está por debajo de nosotros dos, definitivamente, pero en experiencia él nos llevaba muchos años. Una persona a la cual aprendimos mucho, una persona espectacular, un gran amigo, una persona encantadora. Compartimos con él, Carlos Tineo y yo, y resulta que en la concentración para Santiago 86 ya tenemos, después de la rebelión contra Bauer, ¿quién asume la selección? La selección nacional asume un brasileño llamado Decio Leite Leal, que primero revoluciona todo en República Dominicana. Por eso mucha gente dice, pasamos de un argentino a un brasileño. Donde un argentino prácticamente con una mentalidad totalmente europea. Pero pasamos, yo diría que es un punto de inflexión en el fútbol dominicano. Ese es el término, ¿verdad? Un punto de inflexión. La llegada de Decio Leite Leal a la República Dominicana, con lo que significa Brasil en el fútbol mundial. Es una persona recomendada por el que era presidente de la FIFA en esa época, el doctor Joao Avalanche, que era un amigo íntimo de él. La federación de esa época tenía una excelente relación con el señor Avalanche, y él le recomienda un técnico. Después de la revolución huelgaria que hubo, en realidad el equipo lo tuvo el señor José Pichardo de Moca un tiempo, pero ellos traen este técnico extranjero que revolucionó el fútbol dominicano. La primera vez, yo creo que en este país, y no tengo, si alguien me desmiente que quizá esté equivocado, porque Ángel Bota, que fue el entrenador de los 12 Juegos Centroamericanos del Caribe, el uruguayo, jugó 4-5-1. Mónica Santesteban en el Vasco jugó 4-5-1, 4-4-2. Bauer jugó 4-5-1, 4-4-2. Todo el mundo jugó a no dejar jugar al rival. ¿Cómo hacemos para no dejar jugar al rival? Esa era la mentalidad del fútbol dominicano. Llega el señor en esa época. Claro. Llega el señor Decio Leite Leal y es un punto de inflexión en el fútbol dominicano. Porque este señor dice que nosotros sí podemos salir a jugar. Todo el mundo se mira y dice, sí, nosotros podemos jugar, porque aquí de ahora en adelante se va a jugar 4-3-3. Y vamos a atacar. Entonces, ese señor ve qué es lo que comemos, dónde dormimos. Se preocupa un poquito más. Se queda Bauer como preparador físico, es invitado como preparador físico después de la huelga. Pero ya no dirige, sino solamente está... Cuando el señor Bauer, en la preparación física, insiste en la parte fuerte físicamente, el señor Decio tiene una contradicción con él y dice, no, esto es el clima, no me agrada para esos entrenamientos tan fuertes, y disminuye muy bajo el nivel. Hay contradicciones, surgen contradicciones. Pero que decía él, hacía jugar, los hacía jugar con la pelota, claro. O sea,
cambia totalmente. Es correcto. Nos convierte de atletas, que era lo que... A futbolistas. A futbolistas. O lo intenta hacer. No sabemos si lo logró o no logró, pero ahí están los resultados. Lo intenta. Entiende que nosotros sí podemos salir a jugar. Sí podemos jugar. Y nos mete eso en la cabeza y nosotros no lo creemos. Porque lo está diciendo un tipo de un país 5 veces campeón del mundo. Claro. No es cualquier persona que lo está diciendo. Claro. La presencia de Brasil, decir Brasil, y la primera vez en la historia que un jugador, un entrenador de Brasil llegaba al país, fue impactante en el país. El tipo revoluciona todo, cambia todo, los métodos, la manera de entrenar. Una pausita para que tomes un poquito de agua. Gracias. Salud. Mucha salud. Gracias. El hombre viene y revoluciona todo. El hombre viene y cambia todo. Entiende que el jugador dominicano puede jugar y puede tocar la pelota y puede tener la pelota. Entonces el resultado inmediato, ¿qué pasa ahí? El resultado inmediato es que el equipo hace gira, fue a Panamá, le fue bien. El equipo tiene buenos resultados aquí también. Y llegan los Juegos Centroamericanos del Caribe, se pierde nada más y nada menos que 2-1 de México, se pierde 2-1 de Honduras. O sea, el equipo quedó cuarto lugar. Nadie goleó a República Dominicana, ganó los partidos que tenía que ganar, perdió los partidos de quien tenía que perder, y el equipo quedó cuarto lugar. Un resultado. Los centroamericanos fueron aquí. En Santiago, que dice. Pero si tú te pones a ver en esos Juegos Centroamericanos en el Caribe, el fútbol quedó cuarto lugar, pero el baloncesto quedó cuarto lugar, el béisbol quedó cuarto lugar y el voleibol quedó cuarto lugar masculino. O sea, los grupos, los equipos de deporte, los deportes nacionales, de deporte de conjunto quedaron cuarto lugar casi todos en Santiago 86. O sea, el resultado del equipo de fútbol dominicano, un cuarto lugar, entonces no fue malo. Se perdió 2-1 de Honduras y de México, se disputó la medalla de plata y se disputó la medalla de bronce. Perdimos los dos partidos fundamentales, pero la federación quedó complacida. Pero las condiciones para Santiago 86 fueron increíbles. Aquí llegamos a dormir en el piso, con colchonetas en el piso, llegamos a dormir, la alimentación estuvo tan mala que en la concentración en San Pedro de Macorís se enfermaba un jugador todos los días, y como yo era de San Pedro de Macorís, yo tenía que cargar con esos jugadores. Mi padre llegó a pagar inclusive dinero en salas de emergencia de jugadores enfermos. Yo tenía que ir donde mi padre para que me diera dinero para yo. Imagínate que ahora todos estos jugadores juegan o se quedan en una villa, ¿no? Aquí. Nosotros dormíamos en colchonetas, en estadios de softball, en estadios de béisbol, en los sitios de concentración. Dormíamos en colchonetas en el piso. ¿Qué pasó con eso? Dormíamos en para unos Juegos Centroamericanos en el Caribe, la concentración dominicana, colchonetas en el piso en la Federación Dominicana de Fútbol. Wow. Hay que decir las cosas como son. Entonces hubo rebeliones. O sea, yo era el portero titular de la selección nacional. Me rebelé porque yo todos los días estaba llevando un tipo diferente a las emergencias de los hospitales en San Pedro de Macorís. Claro. Me rebelo contra eso y me expulsan del equipo nacional para Santiago 86. Luego, siendo el portero titular de la pasó con ese entrenador brasileño? Ese entrenador brasileño continuó para las eliminatorias. Oye, ¿qué pasa con él? El tipo que supo las condiciones en que estaba, que eran terribles. El tipo seguía el ciclo para las eliminatorias de Seúl en el 88. Pero las condiciones siguieron y el tipo casi le da un derrame cerebral aquí porque pedía para los jugadores, no aparecía lo que él quería para los jugadores, para él tener buenos resultados. Se enfermó, casi le dio un derrame cerebral aquí, tuvo que irse. Me dice su esposa, con la cual yo compartí en Brasil, porque yo estuve en el Mundial de Fútbol Brasil 2014, yo fui en nombre de los jugadores del equipo nacional de esa época, le dimos una placa de reconocimiento junto con el cónsul dominicano en Río. Llegamos hasta la casa, ellos hicieron un agasajo increíble, su esposa, sus hijos, nos dieron una placa nosotros de reconocimiento, la prensa brasileña estuvo ahí, donde yo en representación de todos los jugadores dominicanos y el fútbol dominicano fuimos y le hicimos reconocimiento porque él murió. O
Su esposa nos contó que él vino casi muriéndose de allá de República Dominicana, porque la presión en la que él estaba, voy a participar en una eliminatoria de Juegos Olímpicos y no tengo las condiciones para que el equipo dominicano pueda tener un buen resultado, casi lo enfermó, porque él llegó a tener un gran cariño, un gran afecto de nosotros a él. Sí. Él tuvo que irse porque si no se moría aquí. Entonces, en el 1988 la República Dominicana hizo unos partidos de fogueo contra Panamá. No fue muy bien, empatamos uno, perdimos uno en el último minuto, creo que ganamos otro partido. El equipo estaba fogueándose bien para los olímpicos, para la eliminatoria olímpico, pero las condiciones seguían siendo increíblemente malas y él tuvo que renunciar y irse. El equipo dominicano se quedó con el asistente, el señor William Ramírez, que con muy buenas intenciones, pero también con las mismas deficiencias conceptuales que tenía el mismo, como han tenido muchos entrenadores dominicanos que no tienen. Sí, que pasan a ser entrenadores interinos. Sí. Que bueno, tienen conocimientos empíricos, pero no tienen la preparación, ¿no? Bueno, el caso pero fíjate, William hizo un gran esfuerzo, dentro de sus condiciones como tenía, hizo el esfuerzo posible, pero cometió los mismos errores conceptuales que teníamos. Por ejemplo, vamos a hablar de esas eliminatorias, vamos a pasar a hablar de esas eliminatorias en el 88, para Seúl 88, que fueron hechas en el 87, 88 por ahí. Nosotros tuvimos la primera eliminatoria en Antigua. Tuvimos tantos problemas que en uno de los aeropuertos el equipo dominicano tenía que pagar unos impuestos y el delegado dominicano de esa selección no tenía el dinero de pagar unos impuestos. Y uno de los jugadores tuvo que pagar, el señor Mingo Mejía de Moca, tuvo que pagar los impuestos en el aeropuerto del equipo dominicano porque no íbamos a dejar montar en el avión porque no teníamos para pagar los impuestos y el tipo tuvo que sacar dólares de lo que tenía en los bolsillos, un jugador, y pagar los impuestos que tenía que pagar la federación. Con eso yo te digo a ti, bueno, las condiciones que estaban. ¿Esos dólares o no? Nunca recuperó ese dinero. Cosas impresionantes. Impresionante. Lo último que pasó. Bueno, yo he jugado con Mingo, un gran jugador. Estamos hablando de Mingo de Moca. Domingo Mejía de Moca. Domingo de Mejía. Lo más impresionante de esa época era que ese señor William, en esas condiciones, imagínate, era una cosa patética. Yeah. Nosotros no teníamos prácticamente ni siquiera dinero para pagar los impuestos, imagínate, para alimentación. Cuando hicimos una escala en Trinidad y Tobago, es el señor presidente de la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago que nos socorre a nosotros y nos da alimentación, que fuimos que pudimos recuperarnos y seguir nuestra gira antes de llegar a la eliminatoria en el caso de Guyana. Antes de llegar a Guyana, que fue la segunda eliminatoria, porque la primera eliminatoria en Antigua, nosotros pasamos esa eliminatoria, siendo la primera vez, y hay que corregir al locutor del partido de fútbol de la Sub-23 entre Puerto Rico y Dominicana, que dijo, para que tú veas que el fútbol en este país es secreto, que dijo en la transmisión del partido Puerto Rico-República Dominicana Sub-23, que era la primera vez que un partido, que el equipo nacional dominicano pasaba la eliminatoria olímpica a una segunda fase. El equipo dominicano pasó a segunda fase en el año 1987, las eliminatorias para los Olímpicos de Seúl, cuando eliminamos a Antigua en el partido de ida y vuelta y pasamos a la segunda ronda en Georgetown, Guyana. ¿Y ahí cómo quedó el bueno, dominicano? Nosotros pasamos, ganamos en Antigua y empatamos en Dominicana y pasamos a la segunda ronda. Eliminamos a Antigua. En Guyana, ese es el problema de la falta de concepto de fútbol, de tradición futbolística. El equipo dominicano o las autoridades del fútbol de esa época no entendían la temperatura y cuál era el clima en un país como Guyana, Georgetown. Estamos hablando de una selva amazónica. Guyana es un país caribeño. No, Guyana es un país selvático, amazónico totalmente, en frontera con el Amazonas. Sí. Es tan impresionante ese país que cuando nosotros llegamos, todo el mundo tenía un mono como mascota. Era una selva amazónica con una humedad tan impresionante que cuando bajamos del avión en la espera del autobús afuera en el aeropuerto,
las ropas nuestras, todas, hasta los pantalones y los pantaloncillos, estaban como si nos hubiésemos duchado por la humedad de ese país. Entonces, no tenían conocimiento de cuál era la temperatura de ese país, cuál era la comida del país. No es un país de fútbol que lleva un cocinero, como esas selecciones que llevan su propia comida. La comida que nos dieron, una comida de la India, porque Guyana, Georgetown, tiene una colonia hindú impresionante. Son esos hindúes que trajo a la Gran Bretaña a trabajar en los campos amazónicos cañeros de Guyana británica. Guyana británica. No la Guyana francesa. No, ni la holandesa, era la británica. Yeah. Entonces, Georgetown, en Guyana, la temperatura con una humedad increíble. Y tuvimos que comer la comida que ellos nos dieron. Muchos jugadores tuvieron problemas estomacales. Porque como no es un país de tradición de fútbol que lleva su propio cocinero y es su cocinero quien dice qué es lo que va a comer su selección, no estamos hablando de Argentina, de Alemania, de Francia, de Italia. Cuando tú ves el chef que lleva una selección nacional de esos países a una competencia internacional, tú te das cuenta que era lo que somos. Claro. O sea, lo que significa el fútbol en esos países. Pero el equipo de Estados Unidos tenía su chef. Pero Guyana está en el Caribe. Está en el Caribe, pero que hace más calor, estamos de acuerdo. No, eso es amazónico, es una selva, es otro tipo, es una cosa que nunca lo habíamos visto en nuestra vida. O sea, es pararnos en la calle y llegar al hotel y exprimir toda la ropa. Entonces, tú tienes que entender porque ¿qué pasa? Cuando un equipo nacional va a una eliminatoria en cualquier país de fútbol del mundo, va a una avanzada. Llega al país, pasó en Guyana? Da una avanzada, llega al país, busca videos de con quién vamos a jugar. No sabíamos con quién íbamos a jugar. Yo te estoy hablando de esas deficiencias conceptuales que un país que no tenía dinero ni siquiera para pagar los impuestos en un aeropuerto, que tiene que pagar un jugador, sucedieron en esas épocas. Imagínate mandar una avanzada a explorar la temperatura, a ver qué comida tiene, a que un chef diga, no, yo voy a cocinar lo que va a comer el equipo dominicano, como cualquier selección normal del mundo. ¿Cuánto cuesta o buscar un dominicano que vive en ese país y que los ayude? No, pero ¿cuánto cuesta llevar un cocinero para que cocine la comida que comen los dominicanos? Bueno, es que en esa época, ¿qué era año? 88. 88, pero eso era normal en todas las selecciones, todas, inclusive nosotros vimos en el 78 cuando fuimos al Juvenil de Honduras que todas las selecciones tenían un chef. Eso es viejo del fútbol, eso es de los 60, que llevar el chef que va a preparar la comida de un equipo nacional de fútbol es lo en serio que toman los países del fútbol en el pasatiempo nacional. Un equipo nacional. El equipo dominicano tuvo que comer una comida hindú, que fue lo que sirvieron en el hotel, y varios de los jugadores clave del equipo nacional tuvieron problemas estomacales. Todos esos detalles están cuidados en un país donde el fútbol es una cosa seria, Santiago. Donde el fútbol en un país es una cosa seria, todos esos pequeños detalles están cuidados. Entonces, ¿qué pasa? Llega el partido de fútbol y se toman encima de que el lateral derecho, llamado Fran de la Cruz de San Cristóbal, uno de los mejores laterales derechos de la historia de San Cristóbal, tiene el problema estomacal producto de la comida. La noche anterior yo me acerco al entrenador dominicano. Como soy portero, los porteros tenemos mucha visión y además yo era un jugador de 27, 28 años, ya un jugador ya con cierto tiempo, con muy buena experiencia. Me acerco en la cena y le digo al entrenador dominicano: tenemos al lateral izquierdo, usted va a salir con Gringo en el lateral izquierdo y va a salir con Fran de la Cruz del lateral derecho. El lateral derecho. Gringo como extremo izquierdo, Marcelo como lateral izquierdo y Fran de la Cruz como lateral derecho. ¿Y quién estaba ahí? En el famoso 4-4-2. Él no salió el 4-3-3 que tenía Decio Leal. Él salió con un 4-4-2 y a jugar al offside. A jugar al offside. Entonces Gringo, que es extremo izquierdo, y el lateral izquierdo es Marcelo, y Fran de la Cruz, que es el lateral derecho. Todos sabemos que Marcelo es un gran jugador, pero a veces se pierde en el partido. Y le hago yo un comentario te digo, porque yo tengo el partido en la cabeza. Yo no sé si él lo tenía en la cabeza, pero yo lo tengo en la cabeza el partido.
porque como estoy pensando en el partido, lo que voy a hablar es de eso. ¿De qué voy a hablar con el entrenador? Le digo, entrenador, si usted entiende que Marcelo debe salir del partido porque usted entiende que ha perdido la compostura o lo que sea y quiere sustituirlo, recuerde que Gringo le juega un lateral izquierdo perfecto. Sí, porque Gringo juega en los dos puestos. Sí, bueno, es un lateral izquierdo perfecto. Por si usted quiere sustituir a ese hombre por un atacante, o por si usted quiere, y estamos perdiendo, oye cómo se lo razones, y quiere meter un atacante, claro, puede mejorar el equipo metiendo un extremo izquierdo y sacar a Marcelo como defensa en caso de que necesitamos un atacante para con tres defensas. Necesitar un atacante, bajar a Gringo al lateral izquierdo y meter un atacante. Ya. No, lo que pasa es que Fran de la Cruz en el lateral derecho se enferma. ¿Y cuál era el cambio? Estamos perdiendo. Estamos perdiendo el partido 2-0. ¿Por qué perdemos el partido 2-0? En el primer tiempo Dominicana empata 0 ese partido, en Guyana, en Georgetown. Porque, para sorpresa, óyeme, fue una mala decisión de fútbol, ¿eh? El sistema que se juega de las eliminatorias para Olímpicos y Copas del Mundo es un partido de ida y uno de vuelta. Sí. Como la nación no tiene una tradición copera, porque aquí no se juega copa, no sabemos jugar el partido de vuelta y el partido de regreso. No manejábamos conceptualmente lo que es eso. Yo lo manejaba. Hay una estrategia. Yo lo manejaba, yo lo entendía, pero el entrenador nuestro lamentablemente no lo entendió o se perdió en eso, que hizo un gran esfuerzo y que a quien yo quiero y respeto como si fuera mi propio hermano, William Ramírez, pero él no entendió eso, no entendió el concepto de jugar copa. ¿Qué significa jugar copa? Que en el partido de ida tú tienes que sacar un resultado positivo para tu partido de vuelta. Claro, por lo menos anotar un gol. Anotar un gol o perder 1-0 o empatar. Exacto. Ese es tu resultado. Ese es tu resultado. Bueno, el equipo dominicano sale a jugar al offside y provoca unos 20 offside al equipo de Guyana. Oye, 20 offside en un primer tiempo. Es algo impresionante. Es mucho. La línea de 4 de Marcelo, Juan Coraje, Porfirio Silier y Fran de la Cruz, salía perfecta los offside, tan perfecta que ellos se sorprendieron de que saliéramos a jugar offside y no saliéramos con 4-5-1 a buscar un resultado y jugar al contragolpe como debe ser. Yo estoy de visita, ahí sí cabe jugar un 4-5-1 y jugar al contragolpe, a esperar que pase el tiempo y buscar un contragolpe, el equipo buscando goles. Nosotros necesitamos un resultado, pero nosotros salimos a jugar al offside, al fuera de juego. Perfecto. No fue bien porque ellos se quedaron sorprendidos de la mala decisión nuestra. No es que nos la estamos comiendo, es que tomamos una mala decisión y un país que entiende de fútbol queda sorprendido ante esa mala decisión. Pero ¿qué hace el entrenador? 0-0 el primer tiempo, claro, empieza el segundo. Claro. ¿Qué hace el entrenador de Guyana? El entrenador de Guyana, me parece decirlo, me parece en el camerino decir, si salen con la locura de los offside, fulano, tú en la media cancha, tú le vas a dar la pausa a la pelota. Lo que hace Xavi, que hace la pausa, controlando la pelota, manteniéndola con él, un mediocampista con técnica individual, le da la pausa. Y como nosotros salimos los 4 a jugar a los offside, partía un tipo de atrás, el más veloz de ellos. Cuando el equipo dominicano salía, ya la pelota estaba mandada y el tipo ya había salido habilitado de atrás. Exacto, ya habilitado. 2 mano a mano en los primeros 20 minutos. 2-0 Dominicana. Ya. Vamos perdiendo 2-0. Ahí vienen los problemas estomacales de Frank en el segundo tiempo. ¿Y qué pasa? El entrenador dominicano, que en el entretiempo debió salir a jugar otra cosa, porque ya el entrenador de Guyana sabe a lo que tú sales a jugar. Claro. Y tú tienes que tener el partido. No hizo el cambio táctico. Ya. Porque digo, ya aguantaste el 0-0 en el primer tiempo, te quedan 45 para perder 1-1 o para perder 1-0 o empatar a 0. Claro, y ahí o tú ganas la mitad del trabajo. Claro. Estás bien, vas bien. Óyeme, le comento a Piqui, le comento a Domingo Pérez Montero Piqui,
¿qué va a decir el tipo en el entretiempo, el entrenador nuestro? Yo tengo en la cabeza el partido, Santiago, lo tengo en la cabeza y digo, no podemos salir a jugar al offside, porque nos van a matar. Ya saben a cómo jugamos. Tenemos que aguantar. ¿A qué va a salir a jugar este señor? Este señor no dice nada en el entretiempo, solamente arenga, una arenga como esa de arenga de basquetbol, yeah. Y no hay una pizarra, no hay un planteamiento táctico para ver, y el tipo allá haciendo sus pizarras, me imagino yo, claro. Pero le salieron perfectas, porque le daban la pausa, el tipo salía de atrás, cuando la línea de 4 dominicana salía adelante, el tipo ya se agarraba contra pie. No, le ganaba la espalda el pelotazo y el tipo que venía. Recuérdate que el defensa tiene que girarse. Exacto. Y ya el tipo te está ganando 3, 4 y 5 pasos adelante. Entonces el equipo dominicano, ahí estaban los dos, no, eso es en el segundo tiempo, estaban los 2-0. Frank se enferma. ¿Y qué hace él? Que en vez, como estamos perdiendo 2-0, tenemos que buscar un gol. Tenemos que meter un atacante porque perdemos 2-0. Y él mete a jugar en el lateral derecho por Frank. No recuerda lo que yo le dije. Lo que tenía que hacer era mover a Marcelo al lateral derecho, bajar a Gringo a defensa izquierda y meter un atacante. Deja atacante de la calidad de Pablo de la Cruz en la banca, que en esa época rompía en la primera división. Dejó atacantes que no jugaron en esa época, impresionante, para meter a Soldador, que es un central, a jugar por primera vez en su vida lateral derecho en un partido internacional. La primera vez en su vida que Soldador jugaba lateral derecho. Entonces ahí tenía que arriesgar, quedarse con 3 defensas y otro medio. Claro, lo que él tenía era que, como te digo, llevar a Marcelo al lateral derecho, no, saca a Frank y mete a Soldador a jugar. No, Soldador, que no tenía pie izquierdo, lo pone en el lateral izquierdo y manda a Marcelo al derecho. Wow. Ahora, yo tengo un conflicto que lo voy a tener mi vida entera. Ya, pero cuando esto es algo muy interno. Cuando yo le comento en el entretiempo a Piqui, esto no puede ser, yo tengo que intervenir, tengo que decírselo. Piqui me dice, no intervengas, porque si intervienes te van a culpar a ti por haber intervenido, haber creado un caos. Si el director técnico no quiere decir nada, no intervengas, quédate callado. Pero yo he lamentado eso toda mi vida. He lamentado eso toda mi vida porque me quedé, no sé, es una sensación tan terrible que he tenido toda mi vida. Al final, ¿cómo quedó el bueno, el equipo dominicano perdió 4-0. 4-0. Porque mamá no quedaba otro cambio. Además quedado son 2 cambios. El otro cambio fue un atacante que fue el mismo Pablo. Entró tarde. Entró ya muy tarde. O sea, Piqui hizo un gran partido, pero perdimos 4-0. Ya en la vuelta jugaron aquí en Santo Domingo, perdimos 2-1. Dominicana falló un penal empezando el partido. Nosotros dominamos. Nosotros nos comimos ese equipo. En esa época no estaba jugando todavía Lalo. Era un chico. Lo que te quiero decir es, fíjate cómo no pasamos. Si eliminamos a Guyana, íbamos al hexagonal de CONCACAF en Los Ángeles. Claro, ahí era... ya los 6 equipos para sacar 2 para los Olímpicos de Seúl. Y nosotros a ese hexagonal hubiese sido para la República Dominicana una experiencia espectacular. Experiencia, historia, o sea, el fútbol dominicano hubiese cambiado. Solamente errores conceptuales. Fueron errores conceptuales graves. No saber jugar la Copa. Cuéntame entonces la década del 90. Llegamos a la época del 90-2000. Bueno, se va Decio Leite Leal, como te dijo. Ya. El señor, como ya no había tiempo de buscar un director técnico, como te digo, las eliminatorias pase de la maneja el señor Ramírez, William Ramírez. Ya lo eliminan el partido de vuelta aquí 2-1. Porque recuérdate, perdemos 2-1 con todo el equipo allá buscando 5 goles. Ya ver si nosotros podíamos eliminar ese equipo. Claro. Que abiertos allá, buscando 5 goles, perdemos 2-1 aquí. 2 mano a mano contra mí,
claro, el equipo está ya atacando, los contragolpes nos mataron dos contragolpes, 2-1. Claro. Y nosotros fallamos un penal empezando el partido. O sea, nosotros, una pelota nos dio los palos, nosotros empezamos encima de ellos aquí en el Estadio Olímpico, pero era cuesta arriba buscar 5 goles para ir a Seúl, con un gol que yo hacía, porque el sistema de Copa hay que saber jugarlo. Y nosotros no subimos. Cuando ahora vemos que la gente iba para Copa de Oro, con el partido que le hubiésemos ganado a Bermuda y estuviéramos en Copa de Oro, bueno, nosotros hubiésemos estado en el hexagonal de CONCACAF con ese solo partido. Y cuando yo vengo aquí a escuchar una serie de patadas que llegaron ahora al fútbol dominicano, extranjeros, diciéndote a Santiago y a Polín que ellos trajeron el fútbol en este país. ¿Por qué andan una gente que tienen academias y cosas diciendo que ellos trajeron el fútbol en este país? Esto es una locura. Esto es una locura. Cuando tuvimos para ir al hexagonal de CONCACAF, a ley de buenas decisiones de un equipo que era inferior a nosotros. Inferior a nosotros. Bueno, entonces cuéntame de la década 90-2000. Bueno, yo me retiro. Yo te puedo hablar hasta el 91, porque después yo me fui a vivir a los Estados Unidos. ¿Fuiste a los Estados Unidos? ¿Jugaste allá? No, jugué en una liga en Queens, Nueva York, una liga en Queens. ¿Muchos dominicanos se fueron a vivir a Estados Unidos en esa época? Yo en realidad viajaba de negocios, más que decir vivir. Yo viajaba por negocios. Yo tenía una visa de negocio y yo viajaba de negocio. Iba, venía, duré 15 años en eso, yendo y viniendo. Pero participé en un par de ligas allá. Y nada, lo que sí te quiero decir es que el equipo dominicano ha tenido historias increíbles. Por ejemplo, en una eliminatoria, ¿estás contando? En una eliminatoria de Copa del Mundo, la charla de arbitral, o la charla de reglas, es un asunto que tú tienes que tener al día a los jugadores de las selecciones de toda parte del mundo. Va un árbitro a darle una clínica sobre reglas de fútbol a selecciones como Portugal, España. Siempre hay la famosa charla de reglas para tenerlos al día con el reglamento. Claro. Porque el reglamento puede jugar a tu favor si tú lo manejas. Si un jugador se conoce el reglamento, lo utiliza a su favor. Fíjate el gol de Liverpool contra Barcelona. Es un tipo que conoce el reglamento. No necesita esperar que el árbitro le diga que saque la pelota, porque conoce el reglamento. Al conocer el reglamento, saca rápido y viene el gol de Liverpool contra Barcelona, que lo saca de las eliminatorias de Champions. Pero esos países donde el fútbol es una religión y donde el fútbol es una cosa muy seria, los equipos toda la semana tienen una charla técnica de reglamento. No conocer la charla técnica de reglamento para la selección dominicana de Jamaica, para las eliminatorias que creo que fueron las eliminatorias de los Olímpicos del Mundial del 78 Argentina, o era el Mundial del 74 en Alemania, de los años 70. Belman Mejía era el portero de la selección dominicana en Jamaica, y había un jugador de Jamaica que tenía un saque de banda que parecía un córner. El tipo saca de banda, Belman vuela, toca la pelota y la pelota se mete, y ese gol elimina a Dominicana. Si Belman hubiese conocido el reglamento, hubiese sabido que de un saque de banda no puede haber gol, la hubiese dejado entrar. Claro. Y esas son anécdotas del fútbol dominicano. Y ese gol sacó a Dominicana prácticamente de una de las eliminatorias. No conocer el reglamento. Pero ¿quién es el que tiene que dar esa charla técnica? Es no haber una infraestructura de fútbol que diga, que cita de que los jugadores deben tener una charla técnica de reglamento del partido. Aquí ninguno de esos equipos profesionales aquí tienen una charla de reglamento, ninguno. Todavía al día de hoy son profesionales. No, porque incluso los árbitros están muy mal asesorados y esto. Y no son los árbitros. Los que le dan esta la técnica de reglamento son árbitros, que tú lo buscas y te dice, yo quiero que tú me des una charla de actualización técnica de reglamento a mi equipo. Y el equipo se sienta con una pantalla gigante, se sienta con
con la normativa de la reglamentación actual de fútbol, a darle una charla técnica de reglamento, porque tú puedes utilizar el reglamento a tu favor. Y aquí ni a la selección dominicana yo no tengo conocimiento de que le esté dando charla, ojalá que sea así, pero eso es muy fundamental. Bellman no conocer el reglamento hizo que él tocara la pelota en ese saque de banda en Jamaica en los años 70 y Dominicana queda eliminada por eso. O sea, todo ha sido, quizá nosotros hemos tenido el talento, y tú lo sabes, Santiago, que el talento ha estado aquí. Sí. Es no tener la infraestructura histórica de un deporte que en realidad es el quinto deporte de equipo en nuestro país. Actualmente el fútbol en República Dominicana es otra historia. El fútbol en República Dominicana está teniendo otro mundo. Las nuevas autoridades que tiene el fútbol dominicano están haciendo una gran labor, y yo creo que el fútbol tiene mucho futuro, y creo que el fútbol ha cambiado enormemente en este país. Con respecto a tú hablarme de los años 90, mi última participación con el equipo nacional dominicano fue en el 91, la famosa Copa Shell que se celebró aquí. Eliminamos a Haití y a Puerto Rico aquí, fuimos a Jamaica. En Jamaica todo el mundo sabe la historia. Hay alguien que no entendía cuándo tenía que salir y que retirarse, que todavía entendía que podía jugar, aprovechó una coyuntura, jugó. Eso creó un malestar que me hizo a mí retirarme. O sea, yo creo que yo me retiré de tiempo. Para un arquero retirarse a los 36, 37 años, se está retirando muy temprano. O sea, yo salí muy decepcionado del tema de Jamaica. Tuvimos un entrenador que nos llevó a Jamaica, el señor Ben Hansgol, que hoy en día, cuando yo veo los resultados del sub-20 en Europa, creo que él estaba avanzado a la época. El señor Ben Hansgol, su sistema táctico era correcto, era fabuloso. 2 y 3 pases y ya tú estabas en el área tirando una centro. triangulación perfecta. Yo creo que el señor Ben Hansgol tiene todo mi respeto, tiene todo mi apoyo. Creo que él hizo un gran trabajo con el país, clasificó al equipo dominicano a una Eurocopa, diría yo, como la Eurocopa es la Copa del Caribe, de campeones del Caribe, de naciones. Sí. Dominicana nunca había participado en un torneo así, él lo llevó a ese torneo. Ahora, en ese torneo hubo cosas sorprendentes que sucedieron. O sea, alguien quiso jugar después de 10 o 15 años de retirado. Esa decisión fue otro punto de inflexión en el fútbol dominicano. Mucha gente abandonó el fútbol después de ese momento. Creó una situación, mucha gente no lo supo manejar. En esa época hubo como un vacío en el fútbol, ¿no? Porque sí, en ese 90 jugadores se creó la Liga Mayor, vino la Liga Mayor, sí. Y yo no tuve ya contacto porque yo me retiro después de Jamaica. Después de Jamaica yo me retiro y ya no tuve contacto con el fútbol dominicano de ninguna índole. O sea, ya yo nunca he sido ni entrenador ni nada del fútbol dominicano. Yo había sido entrenador y jugador en Juegos Nacionales. Yo tengo experiencia como entrenador, déjame decir. En 3 Juegos Nacionales yo fui entrenador y jugador del este de los Juegos Nacionales. Entrenador y jugador todavía estando activo. O sea que yo tuve experiencia como entrenador y fueron buenas. Nosotros le ganamos al Distrito Nacional con un equipo de segunda división en unos Juegos Nacionales en San Cristóbal. Y tuvimos buena experiencia como entrenador. Yo quería tener ese tipo de carrera, pero lo que pasó en Jamaica cambió prácticamente mi vida del fútbol. Me alejé totalmente hasta nuestros días del fútbol dominicano. Y yo creo que el tema de lo que sucedió en Jamaica, que todo el mundo conoce aquí y que no es bueno traer a colación, creó una situación de inflexión que me hizo abandonar el fútbol dominicano y dedicarme a mi profesión. Como otros futbolistas también que le pasó lo mismo, ¿no? Hubo mucha gente que se alejó del fútbol después de eso, sí. Después de lo que sucedió en Jamaica, y después hubo entonces un tema nuevo con el fútbol dominicano. Vino la Liga Mayor, pasó la Liga Mayor, ahora vino la Liga Profesional. O sea, pasaron más de 20 años que el fútbol dominicano ha evolucionado de una manera increíble. Yo estoy muy orgulloso de lo que es el fútbol dominicano ahora. Estoy muy complacido de la Liga Profesional. He compartido con dirigentes, señor Estrella, siempre me distingue cuando voy a Santiago. El presidente de la Liga Dominicana de Fútbol, el señor Dinaldo Lado Rodríguez, ha tenido un trato conmigo extraordinario. O sea, fui elegido regionalmente Salón de la Fama por mi ciudad.
después de mi retiro he tenido reconocimientos. ¿Cuántos han salido Salón de la Fama? ¿Sabes? No, porque esto es un Salón de la Fama regional de mi pueblo, no es Salón de la Fama final. Aquí Salón de la Fama está Quipe Mendoza como promotor, y la gente del Cóndor de aquellos años, de los años 30, 40. Yo creo que aquí hay figuras que ya debieran estar en el Salón de la Fama del fútbol dominicano. Estamos hablando de Harry Garris, Pérez Gómez, el mismo William Ramírez, Dinaldo Laro Rodríguez. Hay grandes atletas de fútbol que ya debieran estar candidateados para el Salón de la Fama, que dieron los mejores años y tuvieron grandes actuaciones por el país, que pudieran estar ya en el Salón de la Fama. Es correcto. Deberíamos crear una fundación de eso, ¿no? O sea, una iniciativa. Yo creo que el fútbol dominicano está muy bien, especialmente de que hay el señor Rolando Miranda, que era parte de la federación anterior y todavía sigue siendo parte de la federación actual, porque es un técnico muy capacitado, extraordinariamente capacitado. Dice que él tiene una investigación de que quizá haya unos 250 jugadores de origen dominicano en clubes europeos. Eso es una gran noticia, unido a grandes jugadores de origen dominicano que están en los Estados Unidos, que están jugando en universidades en Estados Unidos. No, ahí, más el talento dominicano. Los dominicanos están en Argentina, Panamá, muchos sitios. Yo creo que si las federaciones actuales o las próximas federaciones deben tener a alguien como Pedro Pablo en el baloncesto dominicano, pagado, porque entiendo yo que Pedro Pablo es pagado por el Ministerio del Deporte, como en el vóley. Exacto. Alguien que en Europa se le pague bien, que maneje el idioma inglés y francés, y que esté en la computadora buscando jugadores que su padre o su madre sean dominicanos. Claro. Que se haga una ficha técnica de esos jugadores, base de datos, ¿no? Y que se mantenga en contacto con esos jugadores, que se invite al país a esos jugadores, que se le visite, que se le haga. Hay algunos jugadores que no han querido jugar por la selección. Sí, no, de otra cosa, pero va a haber muchos que van a querer jugar. Hay otros que sí van a querer jugar. Los que quieran jugar fortalecerían mucho el fútbol dominicano. Más el trabajo que se haga aquí. Porque mira, yo tengo una opinión. Los jugadores de los colegios privados, para mí no es el futuro del fútbol dominicano. No. Porque son jugadores que aman el juego momentáneamente. Porque esos jugadores, sus padres, tienen otros objetivos con esos muchachos. Lamentablemente es así. Señor, la inversión más grande que hay en este país la tienen los colegios privados en el fútbol. Y son jugadores que van a desertar del fútbol, inmediatamente se vayan a universidades fuera del país. Son padres con... y 1 o 2 años por la universidad. Mira, son jugadores que no hay problema de alimentación en esos jugadores. No hay problema de atención médica. Y no hay una cosa, que es el hambre. No hay problema. No hay hambre de gloria. Ellos no quieren. O sea, tenemos que inculcar en las capas pobres de República Dominicana de que se puede vivir y ser millonario del fútbol. Claro. Señores, ¿por qué hay bueno, yo diría que debe haber quizá unos 500,000 muchachos buscando una firma aquí en República Dominicana? Yo creo que debe haber 500,000 de muchachos entre 14 y 20 años buscando una firma en el millón de Grandes Ligas. No, y no solamente eso, deben haber muchachos también queriendo jugar en primera división de un club de fútbol aquí. Debe haber aquí 500,000 de jugadores. Porque nuestra liga, por ejemplo, no tiene esa regla que tienen en muchos países, ¿no? De darle oportunidad a jugadores entre 19 y 21 años, obligatoriamente, que jueguen en un equipo de primera división y que ese equipo de primera división incluso tenga una cantera de jugadores. Mira mi opinión, no es de los colegios el futuro del fútbol dominicano. Esos jugadores no son controlables, o controlan a sus padres. Exacto. Tienen objetivos con ellos y ese no es el futuro del fútbol. Que sigan jugando, que sigan gastando un montón de dinero en esas plazas en franelas de 2,000 y 3,000 pesos y 5,000 pesos.
que sigan comprando botas carísimas y que la ilusión que ellos ven en ESPN y en Fox de Champions League esté en sus 20 y fantástico. Todo el que practica un deporte es bienvenido. Pero la función de este país es decirle a las capas bajas de la sociedad, a la gente en Gualey, en Catanga, a la gente en Jaina, a la gente en los barrios y en los campos, de que si tú tienes un nivel técnico y viene una persona de Francia, de Alemania, de Italia y te ve con condiciones, tú puedes vivir del fútbol y puedes ser millonario del fútbol. Exacto. Que eso es lo que piensan 500,000 muchachos que andan buscando una firma de béisbol. Entonces, ¿cuál es la meta? Decirle que es posible que si tú empiezas a entrenar desde los 8 o 9 años y entrenas 15 años fútbol en República Dominicana, aquí la Chivas se fue a Israel y se hizo aquí. Faña se hizo aquí y jugó fuera. Entonces, hay jugadores. Junior Mejía se hizo aquí y jugó fuera. Lois se hizo aquí y jugó fuera. Entonces, hasta que no le llevemos a esas capas medias de que puede haber una alternativa al béisbol, una alternativa, señores, de 100 muchachos, ¿qué está pasando con el béisbol? El béisbol se está llevando de cada 100 muchachos con biotipos físicos, atléticos, importantes, 98 muchachos a Estados Unidos, a las academias de béisbol. Si hay 100 muchachos dominicanos con condiciones físicos atléticas aptas para un deporte de alta competición, el béisbol se lleva 98. Entonces, ¿qué está pasando con esa situación? Porque esos muchachos, esos 100 muchachos andan buscando millones de dólares. Pero ¿cuál es el problema? De que si tuvo una foto del pasado de una selección de fútbol de República Dominicana de los años 70, hay que ver el físico de esos jugadores, el tamaño de esos jugadores. Ahora pon una foto de ahora. ¿Qué le queda a todos los deportes? ¿Por qué el deporte femenino es que trae las medallas en República Dominicana? Porque van a jugar con hambre, van a jugar con ganas. No, ¿por qué el deporte femenino es que trae las medallas? Porque la gente que puede jugar deporte de alta competición está buscando una firma en el béisbol de Grandes Ligas. Exacto. Entonces no hay material para voleibol, el material de baloncesto lo traen las universidades de los Dominican Jones de Estados Unidos, porque aquí los muchachos dominicanos cuando tienen 6'2" andan buscando una firma en el béisbol de Grandes Ligas. 6'3", 6'4", tú puedes ser pitcher. Entonces, eso es una tragedia nacional que nadie se está dando cuenta de eso. ¿Por qué el equipo de voleibol femenino de República Dominicana es octavo en el mundo? Porque ahí no hay una competencia. No hay. Todo el material. Hay una liga de voleibol aquí. Oye, toda liga de voleibol y nuestro equipo está en los primeros lugares. Todo el material físico atlético femenino lo capta el voleibol, donde las muchachas tienen resueltos sus problemas económicos desde que firman en Japón, en Italia, en Turquía, en Francia. Y tienen el tamaño y el biotipo. Entonces, si hay 100 muchachas, 98 se van a tratar de buscar una firma en el voleibol a resolver el problema de su familia. Exacto. Si hay 100 muchachos aptos para un deporte de alta competición, 98 se van a buscar una firma al béisbol de Grandes Ligas. Entonces, lo que manda en el mundo es el dinero. No hay que buscarle mucha pata al gato. Fíjate ahora en los Panamericanos. ¿Quiénes traen la medalla? Las muchachas de pesa. Son la gente femenina. Porque no, en ese deporte femenino no hay un rival. Pero entonces, si tú ves a los muchachos, los tamaños, las estaturas y el biofísico atlético que hay disponible para los otros deportes, da pena. Da pena cuando tú comparas la fotografía del pasado, de esas selecciones de voleibol del pasado. Eran animales. Claro. Tú te pones a ver la fotografía de la selección de voleibol del 70. Eran altas, nada más creo que había una bajita, la que entregaba el balón al final. O sea, Óyeme, tú te pones a ver una foto de la selección de baloncesto. Tú te pones a ver una foto de esos equipos de San Lázaro. Yo estaba viendo ahora el torneo superior de baloncesto y hay un montón de jugadores que desde el punto de vista físico atlético es lamentable. Tú te pones a ver la fotografía de un naco San Lázaro y eran animales, parecían NBA los jugadores. Claro. Porque la mayoría de lo que tenemos disponible
físico-atlético, andan 98 de cada 100 buscando una firma en el béisbol profesional de Grandes Ligas. Apolinar, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa contigo, porque no hemos hablado nada del fútbol internacional. Todo lo que hemos hablado es nacional. Yo creo que el fútbol internacional es demasiado. Yo creo que los mejores. Este programa ha sido fantástico porque habla del fútbol nuestro. Fútbol internacional lo tenemos en tantas televisiones, ESPN, Fox y todo. Pero ahora podemos hablar de algo que a la gente le debe interesar, que es el pasado, el presente y el futuro del fútbol dominicano. Y esa preocupación que tenemos ahora de que con qué material vamos a trabajar con el fútbol dominicano cuando hay un deporte que se está llevando 98 de cada 100 disponibles. ¿Qué hacer en ese sentido? Hay que promocionar de que Cristiano Ronaldo gana más dinero que cualquier jugador de béisbol. Claro. Messi, según la revista Forbes, es el atleta mejor pagado del mundo, según Forbes. Entonces, pero ¿qué pasa? Hay un muchacho de 9, 8 años que no lo sabe. Y hay que decirle que sí. Y hay que decirle que sí se puede, para atraer esa masa pobre que no va a desertar. Que hasta que no tenga el objetivo de que se lo lleve un club europeo, o se lo lleve un club de Sudamérica, o se lo lleve un club de Centroamérica, para él resolverle el problema a su familia, comprarle una casa a su mamá, decirle que eso es posible a esa masa de esos barrios, de esos pueblos, de que sí se puede con el fútbol cambiar el estatus de vida, hasta que eso no se le mete en la cabeza, hasta que no haya charlas en las escuelas, ir a todas las escuelas públicas, con una infraestructura de cámara de video, explicar en las escuelas de que el fútbol es el deporte número 1 del mundo, que un país que no juegue fútbol está desaparecido de la historia del fútbol. Señores, tenemos que decirle a ellos que nadie conoce nuestras estrellas del deporte, que es el número 1 nuestro, fuera de Estados Unidos y 7 o 8 países del mundo. Que una camiseta de Alex Rodríguez o una camiseta de David Ortiz se vende en un universo de 700 a 800 millones de personas, pero una camiseta de Cristiano Ronaldo se vende en un universo de 6.000 millones de seres humanos. Que por eso que un jugador de fútbol gana más que un jugador de béisbol. Porque una camiseta de David Ortiz se vende a 700 millones de personas, que son los 360 millones que están en Estados Unidos, Japón, Corea, el Caribe, porque en Sudamérica no se vende una camiseta de David Ortiz, en Argentina, ni en Uruguay, ni en África, ni en Asia. Entonces, son 8 países donde conocen nuestros atletas principales, que son los atletas de béisbol, y un atleta de fútbol es conocido en un universo de 6.000 millones de personas. Y los 110 países. 180 como pasatiempo nacional. Y hay que saber lo que es el concepto de pasatiempo nacional. Pasatiempo nacional es lo que es el béisbol aquí, que nosotros lo hacemos con un bate, un guante y la pelota. Pero 180 países nacen con un balón de fútbol en las manos, y eso es contundente. Un país sin fútbol está desaparecido de la esfera deportiva mundial. A Henry Kissinger le dijeron en las Naciones Unidas en los años 70 que un país sin fútbol no es potencia. Por eso fue que Estados Unidos trajo a Pelé, trajo a Cruyff, trajo a Beckenbauer, y todavía sigue gastando dinero, gastaron millones. No, es una potencia en fútbol femenino. Y la MLS de los Estados Unidos sigue creciendo, porque un país sin fútbol está desaparecido de la esfera mundial deportiva. Señores, ahí hemos llegado a nuestro final en este lindo programa Tiro Libre Radio, aquí por generacionesradio.com, con nuestro gran amigo Apolinar de la Cruz, ex seleccionador nacional, un buen arquero, un buen portero. Tenemos la deuda de hacer una segunda parte del programa, ya el tiempo nos ha comido. Y nada, tendremos ahora un almuerzo futbolístico riquísimo aquí en el restaurante. En Santiago, en nombre del país, porque tú eres una persona que ha dedicado toda tu vida a tratar de ayudar al fútbol dominicano, desde tu humilde posición de inmigrante peruano en República Dominicana, exitoso inmigrante peruano en República Dominicana, económicamente, culturalmente, ya tú estás aplatanado aquí. Y diría yo que tú eres parte de nosotros. Yo te doy las gracias por esta oportunidad,
muy pocas personas, muy pocos lugares uno tiene la oportunidad de hablar de fútbol de nuestro país como tú me lo has dado. En nombre de mi familia, en nombre del fútbol dominicano, te doy las gracias por esta oportunidad. Bienvenido siempre, Apolinar. Gracias y nos vemos el próximo lunes. Bye.